El olor a concreto fresco, a tierra removida y al sudor del esfuerzo honesto era el perfume de mi vida. A mis 42 años, como arquitecta, había llegado a comprender una verdad fundamental. Los cimientos lo son todo. No solo en las torres de acero y cristal que ayudaba a erigir contra el cielo de la Ciudad de México, sino en la frágil estructura de una vida. Y los míos, los cimientos de mi familia, siempre se habían sentido como si estuvieran construidos sobre una falla geológica, esperando el próximo temblor para derrumbarse. Ese día, el temblor llegó a través de una llamada. Estaba en el epicentro de mi propio caos controlado, una obra masiva en Santa Fe. El aire vibraba con el rugido de la maquinaria pesada, el grito del metal siendo cortado y las voces de los hombres. Con el casco puesto y los planos de la estructura desplegados sobre una mesa improvisada cubierta de polvo, yo estaba en mi elemento. Aquí, las leyes de la física eran honestas, las líneas eran precisas, el esfuerzo producía resultados tangibles. Todo lo contrario a mi vida familiar. Mi teléfono, un aparato robusto diseñado para soportar caídas, vibró con una insistencia que penetró el estruendo ambiental. En la pantalla, un nombre que evocaba un respeto casi sagrado, una conexión con un mundo que ya casi no existía. Señor Ramiro. Él era más que el dueño de la relojería más prestigiosa de Polanco. Era un guardián de historias, el albacea de los secretos mecánicos del tiempo. Y lo más importante, había sido el confidente de mi padre, Arturo. Su amistad se había forjado en la paciencia silenciosa de las partidas de ajedrez y en el aroma del café cargado, un ritual de hombres de otra época. Mi corazón, ese músculo traicionero, dio un vuelco doloroso. Desde la muerte de papá, hacía poco más de un año, nuestras conversaciones habían sido escasas, cápsulas de un afecto teñido de melancolía que ambos manejábamos con torpeza. Me aparté del ruido principal, buscando refugio junto a una pila de varillas de acero que esperaban convertirse en la columna vertebral de un nuevo piso. El sol de la tarde golpeaba mi casco. «Señor Ramiro, soy Lidia», dije, mi voz sonando más alta de lo necesario para competir con una rúa cercana. Hubo una pausa al otro lado de la línea, un abismo de silencio que se sintió eterno. Podía escuchar su respiración, pesada, casi dificultosa. «Lidia, hija, qué bueno que contestas. Te he estado marcando». Su voz, que yo recordaba tan calmada y precisa como el tic-tac de un cronómetro suizo, sonaba ahora frágil, como un cristal a punto de quebrarse. «¿Está todo bien? ¿Pasó algo?», pregunté, y mi mente, esa arquitecta de catástrofes, comenzó a dibujar los peores escenarios: un accidente, una enfermedad, una mala noticia que involucraba a ese pequeño círculo de personas que aún me importaban. «Sí, bueno, no. Es complicado, Lidia. No sé cómo decirte esto sin que suene terrible». Otro silencio, más largo, más pesado. «Tu madre, Caridad, estuvo aquí, en la tienda». El nudo en mi estómago se apretó instantáneamente. El nombre de mi madre en boca del señor Ramiro era una anomalía, una pieza que no encajaba en el mecanismo del universo. Caridad consideraba la tienda de Ramiro un mausoleo de trastos viejos y polvorientos. Su mundo era el de los centros comerciales, el brillo de lo nuevo, lo efímero. «¿Mi madre?», repetí estúpidamente. «¿Qué podría querer mi madre en su tienda?». «Vino por...» Su voz se quebró por un instante. «Vino por el reloj de tu padre, Lidia, el Patek Philippe. Lo trajo para venderlo». El mundo se detuvo. No es una metáfora, fue una sensación física. El rugido de la grúa se desvaneció, el sol pareció enfriarse, el aire se volvió denso e irrespirable.
El reloj. No era un reloj, era el reloj. Era la historia de mi abuelo pasada a mi padre y de mi padre a mí. Era el ritual de darle cuerda cada mañana, la lección sobre la precisión y la paciencia. Era su mano fría en la mía en la cama del hospital, su última bendición secular. ¿Qué? Fue todo lo que pude articular, un susurro ahogado por la incredulidad. Dijo que necesitaban el dinero, algo urgente, para ayudar a Triana con los preparativos de su boda. Me aseguró que tú estabas al tanto y que estabas de acuerdo. La voz de Ramiro era un murmullo de disculpa. La mentira. Tan burdado, tan predecible. Y aún así, dolía como un corte limpio hasta el hueso. Mi nombre, usado como un escudo para justificar su profanación. No recuerdo qué más dijo, ni cómo terminé la llamada. Solo sé que, de repente, estaba sentada en el asiento del conductor de mi camioneta, con las manos aferradas al volante con tanta fuerza que mis nudillos estaban blancos. El temblor que había comenzado en mis manos ahora sacudía todo mi cuerpo. El perfume a concreto fresco, el olor de mi trabajo, de mi independencia, había sido violentamente reemplazado por el hedor agrio y rancio de la traición. Los cimientos de mi mundo, esos que había luchado tanto por construir ladrillo a ladrillo, se estaban desmoronando. Y la bola de demolición, una vez más, era manejada por mi propia familia. El trayecto de Santa Fe a la tienda del señor Ramiro en Polanco fue un borrón de tráfico y rabia impotente. Cada semáforo en rojo era una tortura, un momento más para que las imágenes se agolparan en mi mente. La sonrisa triunfante de mi hermana, la expresión de mártir satisfecha de mi madre. Cuando finalmente aparqué, lo hice de forma tan brusca que los neumáticos chirriaron, un sonido que reflejaba la estridencia de mis nervios. El señor Ramiro me esperaba como un centinela en su propio museo. La campanilla de la puerta sonó con una delicadeza que contrastaba brutalmente con la tormenta en mi interior. Su rostro, habitualmente sereno, estaba surcado por una profunda tristeza. No hubo saludos triviales. Asintió sombríamente y me guió a través del silencioso salón de exhibición, pasando junto a vitrinas donde joyas del tiempo dormitaban sobre terciopelo, hasta su taller en la trastienda. Ese pequeño cuarto, un santuario de orden y precisión, olía a aceite fino, a metal pulido y a la madera vieja de su escritorio. Era el olor de la pericia, de la paciencia. Sobre el tapete de fieltro verde de su mesa de trabajo, iluminado por una lámpara de brazo articulado, yacía un único documento. Un recibo de la casa de empeños con la que a veces colaboraba para autenticar piezas. Mis ojos se negaban a enfocar los números, pero mi mente los absorbió con una claridad dolorosa. 400,000 pesos. Una cifra que, en cualquier otro contexto, parecería grande, pero que en este era un insulto, un escupitajo en la cara de la memoria de mi padre. Habían vendido una pieza de relojería histórica, una obra de arte cuyo valor de coleccionista superaba fácilmente los 2 millones de pesos por una calderilla, por dinero rápido para pagar un banquete, unas flores, un capricho. No podía detenerla, Lidia, dijo Ramiro en voz baja, como si leyera mi pensamiento. Legalmente, ella tenía la posesión, pero intenté razonar. Le expliqué el valor real, no solo el monetario, sino el histórico. Le hablé de tu padre, de cómo amaba ese reloj. ¿Y qué dijo ella?, pregunté, mi voz sonando extraña, desprendida de mi cuerpo. Ramiro suspiró, un sonido largo y cansado. Dijo que los recuerdos no pagan las cuentas y que la felicidad de una hija viva es más importante que el sentimentalismo por un muerto, y repitió varias veces que tú estabas completamente de acuerdo. La bilis me subió por la garganta.
la crueldad calculada, la manipulación fría. Usar la memoria de mi padre como una excusa para despojarlo. Usar mi nombre como coartada. Tomé el recibo. El papel se sentía frágil y sucio en mi mano. Gracias, señor Ramiro. Gracias por decírmelo. No es nada, hija. Tu padre era mi amigo. Salí de la tienda y me quedé un momento en la acera, aturdida por el sol de la tarde y por la enormidad de lo que acababa de suceder. La gente pasaba a mi lado, absorta en sus vidas, ajena a la implosión que ocurría dentro de mí. Con el recibo arrugado en mi puño como un arma inútil, me dirigí a la casa de mi infancia en la colonia del Valle. La casa donde mi madre, Caridad, ahora reinaba sobre un reino de recuerdos tergiversados. Iba a enfrentarlas. Necesitaba ver sus rostros, escuchar sus mentiras de primera mano. Necesitaba que la herida, si iba a existir, fuera abierta y honesta, no una puñalada por la espalda. La casa donde crecí olía a cera para muebles y a la sopa de fideos que mi madre preparaba cuando quería simular normalidad. Las encontré en la sala, el epicentro de su universo conspirativo. Estaban acurrucadas en el sofá, riendo, con una laptop abierta entre ellas. En la pantalla, imágenes de destinos exóticos para lunas de miel. La escena era tan doméstica, tan insultantemente normal, que por un momento dudé, sintiéndome como una intrusa en mi propia historia. Triana, mi hermana 10 años menor, fue la primera en verme. Su sonrisa, una obra de arte de carillas de porcelana y brillo labial, se congeló por una fracción de segundo antes de reconfigurarse en una máscara de falsa sorpresa. ¡Lidia! ¡Qué milagro! No avisaste que venías. Te hubiéramos guardado un poco de sopa. Mi madre, Caridad, se levantó con esa estudiada lentitud de reina viuda, su rostro adoptando la expresión de mártir cansada que tan bien había perfeccionado a lo largo de los años. Hija, qué bueno que llegas. Estábamos justo viendo lo feliz que será tu hermanita. Es un bálsamo para mi pobre corazón. No respondí a sus saludos. Avancé hasta la mesa de centro de cristal, esa sobre la que tantas veces había hecho mis tareas mientras ellas veían telenovelas. Con un gesto deliberado, extendí la mano y dejé caer el recibo arrugado. El papel revoloteó y aterrizó justo encima de una foto satinada de las Maldivas. «¿Qué es esto?», pregunté. Mi voz no tembló, sonó fría, plana, ajena. El silencio se instaló en la habitación, denso y pesado. Triana miró el papel, luego a mí, y una chispa de desafío se encendió en sus ojos. Tuvo el descaro de sonreír. «Ay, Lidia, por favor, no empieces con tu drama. Ya te lo dije por teléfono, aunque no sé quién fue el chismoso. Es solo un reloj. Necesitábamos el dinero. ¿Sabes lo caros que son los arreglos florales del Atelier Rouge?» La mención de la florería más cara de la ciudad fue como echar sal en la herida. «¿Un reloj?», repetí, saboreando la amarga ironía de la palabra. «¿Solo un reloj?». Era la única cosa que me quedaba de él. Me lo dio a mí, en su lecho de muerte. «Y tú lo tenías encerrado en un cajón, acumulando polvo», intervino mi madre, su voz adquiriendo ese tono suave y razonable que usaba para justificar las peores atrocidades. «Los objetos son para usarse, Lidia, para traer felicidad a los vivos. Tu padre adoraba a Triana. Él hubiera querido verla feliz, radiante en su gran día. Tú tienes tu éxito, tu empresa, tus edificios. Triana solo nos tiene a nosotros. Deberías estar feliz de poder ayudar. Es lo que una buena hermana, una buena hija haría». «Una buena hija no vende la memoria de su padre», repliqué, mi voz subiendo de volumen a pesar de mis esfuerzos. Triana soltó una risita burlona. «Ay, por favor, no empieces con tus sentimentalismos de telenovela. Papá ya no está.
Nosotras sí. Y mi boda es real, está pasando ahora, es lo más importante. Deberías alegrarte por mí, en lugar de aferrarte a un cacharro viejo. Cacharro viejo. La palabra resonó en la habitación, obscena. La miré, realmente la miré, por primera vez en años. No a la niña que recordaba, sino a la mujer en la que se había convertido, una extraña, egoísta y superficial, con los ojos de mi padre, pero sin rastro de su alma. Me di la vuelta. No había nada más que decir. Sus razones eran impermeables a la lógica, al honor, al amor. «Vas a arrepentirte de esto, Triana», dije en voz baja, con la mano en el pomo de la puerta. «No, Lidia», respondió ella, su voz llena de una confianza escalofriante. «La que se va a arrepentir eres tú si arruinas mi felicidad». Salí de la casa, cerrando la puerta tras de mí, y el sonido ahogó el eco de sus risas. Habían ganado esta batalla. Pero mientras caminaba hacia mi coche, una certeza fría se asentó en mi corazón. La guerra apenas comenzaba. Mientras conducía sin un destino fijo, perdido en el laberinto de asfalto de la ciudad, los fantasmas del pasado se sentaron en el asiento del copiloto. No eran presencias etéreas, eran recuerdos vívidos, tan claros y dolorosos como si hubieran ocurrido ayer. La traición de hoy no era un evento aislado, sino la culminación de una vida de pequeñas y grandes invalidaciones, la pieza final de un mosaico de desprecio. Me vi a mí misma a los 18 años, en esa misma sala que acababa de abandonar. La mesa del comedor estaba puesta con la vajilla buena, esa que mi madre solo sacaba en Navidad o para impresionar a las visitas. Yo sostenía en mis manos la carta oficial de la universidad, con el sello dorado que confirmaba la obtención de la beca de excelencia en arquitectura. Era mi pasaporte a un futuro que había soñado y por el que había trabajado hasta el agotamiento. Mi padre, Arturo, radiante de orgullo, había insistido en una cena de celebración. La celebración, sin embargo, nunca fue para mí. Apenas habíamos empezado el primer plato cuando Triana, que entonces tendría unos 8 años, llegó de la escuela llorando a lágrima viva. La causa de su tragedia, una B en un examen de matemáticas. Lo que siguió fue un espectáculo que yo había presenciado en innumerables variaciones. Mi madre, Caridad, dejó su cubierto a un lado y se transformó en una Florence Nightingale de los dramas infantiles. Abrazó a Triana, le secó las lágrimas, le prometió un viaje a la juguetería más grande de la ciudad. La conversación derivó hacia la crueldad injustificada de la maestra, la presión excesiva del sistema educativo y la sensibilidad especial de mi hermana pequeña. Mi beca, mi futuro, el esfuerzo de años, se disolvió en el fondo de la escena, volviéndose un detalle insignificante. Mi padre intentó, con una paciencia heroica, devolver el foco a la celebración. «Bueno, pero estamos aquí por los logros de Lidia», dijo en un momento. Mi madre le lanzó una mirada fulminante. «Por favor, Arturo, ¿no ves que la niña está sufriendo? Ya habrá tiempo para Lidia». «Ella es fuerte, siempre lo ha sido». «Ella es fuerte». Esa frase. La habían usado toda mi vida como una excusa para descuidarme, como un permiso para ignorar mis necesidades y mis triunfos. Ser la fuerte significaba ser la invisible. Más tarde esa noche, mucho después de que Triana se durmiera con un juguete nuevo en su cama, mi padre llamó a la puerta de mi habitación. Entró en silencio y se sentó en el borde de mi cama. No habló de la cena. No necesitaba hacerlo. Sus ojos, una mezcla de orgullo infinito y una disculpa silenciosa, lo decían todo. Me entregó una caja larga y delgada, envuelta en un papel sobrio. Dentro había un juego de estilógrafos Rotring de fabricación alemana, con puntas de diferentes grosores.
Un lujo que yo solo había admirado en los escaparates. Que el ruido de ellos, me susurró, su voz grave y cálida, no te impida escuchar nunca el sonido de tus propios logros. Estoy tan orgulloso de ti, mi arquitecta. Me dio un beso en la frente y se fue. Esa noche, mientras el resto de la casa dormía, yo me quedé despierta hasta el amanecer, dibujando, no edificios, sino sueños. Esos estilógrafos se convirtieron en mi armadura, en la prueba tangible de que, al menos para una persona en ese universo, mi existencia no solo era visible, sino digna de celebración. La camioneta seguía avanzando sin rumbo por la ciudad, pero mi mente ya estaba en otro lugar, en otro momento de dolorosa claridad. La inauguración de mi propia firma, Vargas Diseño y Construcción. Fue un hito monumental para mí, la culminación de años de trabajo como empleada en grandes despachos, de ahorrar cada peso, de sacrificar fines de semana y vacaciones. Alquilé un pequeño pero elegante local en la colonia Roma. Lo remodelé yo misma con ayuda de un par de amigos y organicé una modesta recepción. Envié invitaciones a toda mi familia, con esa tonta y persistente esperanza que se negaba a morir. La esperanza de que, esta vez, al ver algo tan tangible como mi nombre en una puerta de cristal, entenderían, reconocerían mi esfuerzo. El día llegó. El local olía a pintura fresca y a vino blanco. Mis amigos estaban allí, algunos colegas, incluso un par de clientes potenciales. Pero de mi familia solo llegaron 2 personas, mi padre y mi tío Israel. Mi padre, elegante en su traje de siempre, caminaba por el espacio con el pecho inflado de orgullo, estrechando manos, hablando de los proyectos de su hija como si fueran la 8ª maravilla del mundo. Mi tío Israel, más tosco pero igual de leal, me dio un abrazo de oso que casi me rompe las costillas y me entregó una botella de tequila para los cimientos. Justo antes de que comenzara el brindis, mi teléfono sonó. Era mi madre. Su voz, a través de la línea, era un torbellino de excusas y falsas lamentaciones. ¡Ay, hija, qué pena, de verdad! Pero es que a Triana le surgió una oportunidad increíble, un casting de última hora para un comercial. Y ya sabes, estas cosas no se pueden dejar pasar. Tengo que llevarla, apoyarla. Tú entiendes, ¿verdad? Eres fuerte, puedes con esto y más. Diviértanse mucho, te marco luego. Y colgó. Un casting para un comercial de champú. Ese era el valor que le daban a la inauguración de mi empresa. La decepción fue un sabor amargo en mi boca, pero me la tragué. Sonreí, agradecí a los presentes y brindé por el futuro. Esa noche, cuando el último invitado se hubo marchado, mi padre se quedó. El silencio que llenó el local no era incómodo, era un silencio de compañerismo. Mientras yo recogía las copas vacías, él comenzó a barrer el suelo. «No hagas eso, papá», le dije. «Un buen constructor nunca deja el trabajo a medias», respondió sin dejar de barrer. «Y esto, Lidia, es solo el principio de una gran obra». Cuando terminamos, nos sentamos en 2 sillas plegables, bebiendo los restos del vino en vasos de plástico. No hablamos de la ausencia de mi madre ni hermana. Hablamos de concreto, de estructuras, de la belleza de una línea bien trazada. Antes de irse, me abrazó con una fuerza que me sorprendió. El éxito de un constructor no se mide por la altura de sus edificios, me dijo al oído, sino por la solidez de lo que crea. Y tú, Lidia, estás creando algo sólido, algo que durará. Tu éxito es mi mayor orgullo, mi mejor legado. Ahora, sentada en mi camioneta, en medio del tráfico de insurgentes, esas palabras resonaban con una ironía cruel. Ellas estaban tratando de demoler ese legado, de venderlo al por menor para financiar una vida de apariencias.
Y yo, su hija fuerte, la constructora, sentía cómo mis propios cimientos se agrietaban bajo el peso de su traición. Me detuve en un mirador desolado en la carretera hacia el desierto de los leones. El sol de la tarde teñía el cielo de naranjas y morados, pero yo no veía la belleza. Solo veía el final de un día terrible. Apagué el motor y el silencio del bosque me envolvió. Un silencio mucho más denso que el de la ciudad. El olor a pino y tierra mojada llenó mis pulmones. La rabia inicial, esa que me había hecho conducir como un autómata, se había disipado, dejando en su lugar un vacío helado y desolador. Me apoyé en el volante, la frente contra el plástico frío, y por primera vez en mucho tiempo me permití sentir la verdadera magnitud de mi soledad. ¿Para qué servía todo? ¿Para qué las noches en vela, los sacrificios, la lucha constante por demostrar mi valía, si al final, para las personas que se suponía que debían ser mi ancla, yo era simplemente una cuenta bancaria, un recurso a explotar? La tentación de rendirme fue abrumadora. La idea de vender mi empresa, mudarme a otra ciudad, cambiar mi nombre y empezar de cero, lejos de ellas, lejos de todo este dolor, me pareció la única salida lógica. Evitar más confrontaciones, más decepciones, aceptar la derrota. Tal vez mi madre tenía razón. Tal vez mi fuerza no era una virtud, sino una maldición que me condenaba a soportarlo todo en silencio. El agotamiento emocional era un peso físico, una armadura de plomo que me hundía en el asiento. Busqué a tientas en la guantera. No sabía qué buscaba, quizás solo una distracción. Mis dedos tropezaron con un tubo de cartón que llevaba allí años. Lo saqué. La liga que lo sujetaba estaba vieja y reseca. La quité, y el papel se desenrolló sobre mis rodillas. Era un dibujo, un plano. El plano de El Nido, nuestra casa del árbol. Mi letra infantil, torpe pero llena de entusiasmo, detallaba la ventana panorámica y la polea para subir tesoros. Y junto a mis garabatos, la letra firme y elegante de mi padre había añadido los cálculos estructurales, las notas sobre el tipo de madera, los refuerzos en las uniones. No era solo un dibujo, era un diálogo entre dos generaciones de constructores, un testamento de su paciencia y de su fe en mí. De repente, el recuerdo fue tan vívido que casi pude oler el aserrín. Recordé sus manos grandes y callosas guiando las mías sobre la sierra. Recordé su risa, una risa profunda y genuina, cuando casi me caigo de la escalera y él me atrapó en el aire. Recordé el momento exacto en que colocamos la última teja del techo y nos sentamos juntos en el pequeño balcón mirando el mundo desde nuestra fortaleza de madera. «Lo construimos, mi arquitecta», me había dicho, despeinándome el cabello con su mano llena de astillas. ¡Juntos! Aferré el plano contra mi pecho. El papel arrugado se empapó con una lágrima solitaria que se me escapó. Y en ese instante, en la quietud del bosque, algo se reconfiguró dentro de mí. Esto no era sobre ellas, no era sobre su mezquindad. Era sobre él, era sobre su memoria. Esa casa del árbol no era solo un recuerdo de infancia, era el primer cimiento de la mujer en la que me había convertido. El reloj no era solo una herencia, era la piedra angular de ese legado. Y yo no iba a permitir que lo usaran para pagar por un castillo de naipes. La promesa silenciosa que le hice en su lecho de muerte, la de honrar su memoria, la de seguir construyendo, resonó en mi interior con la fuerza de una verdad arquitectónica. No iba a rendirme. Iba a luchar, ya no por rabia, sino por la integridad estructural de mi propia alma y por la justicia para él. El último rayo de sol se filtró entre los árboles. El cielo seguía teñido de melancolía,
pero dentro de mí una pequeña y feroz llama comenzaba a arder. El reloj. Su imagen, nítida y perfecta, se proyectaba en el interior de mi mente. Un Patek Philippe Calatrava, referencia 96 de 1958. Su diseño era la quinta esencia de la filosofía Bauhaus. La forma sigue a la función. No tenía complicaciones innecesarias, ni adornos superfluos, solo la hora, los minutos y un pequeño segundero a las 6. Su carátula de color marfil había adquirido una pátina cálida con el paso de las décadas. Sus manecillas de oro, finas como agujas, y sus índices aplicados eran un testimonio de una artesanía casi extinta. La correa de piel de cocodrilo, que mi padre había cuidado con un esmero casi religioso, estaba agrietada por el uso, cada grieta una línea en el mapa de su vida. Mi abuelo, un ingeniero civil de la vieja escuela, se lo había regalado a mi padre al terminar su primer gran proyecto, un puente en la Sierra de Oaxaca que, contra todo pronóstico y a pesar de 2 terremotos, todavía hoy seguía en pie, uniendo 2 comunidades. Para mi padre, el reloj no era un objeto de lujo, era un talismán. Era la materialización de su ética de trabajo. Un recordatorio constante de que las cosas bien hechas, las cosas que perduran, requieren tiempo, paciencia y una precisión absoluta. El ritual de darle cuerda cada mañana era un acto casi litúrgico. Lo observaba fascinada desde niña. Se sentaba en el borde de la cama, tomaba el reloj de la mesita de noche y giraba la corona con un movimiento lento y deliberado. El suave zumbido del mecanismo era, para mí, el verdadero sonido del amanecer, más que el canto de los pájaros o el ruido del tráfico. Era el sonido de nuestro mundo poniéndose en marcha. A veces, cuando yo me desesperaba con algún problema de geometría o con una maqueta que no encajaba, él se lo quitaba y lo ponía en la palma de mi mano. «Siente su peso, Lidia», me decía con su voz grave. «Es el peso de la responsabilidad, pero también es el de la satisfacción. Cada una de sus más de 100 piezas, por diminuta que sea, tiene una función crítica. Si una falla, todo el mecanismo se detiene. Nada es superfluo. Así es la vida. Así es la buena arquitectura. Recuerda eso». El día que me lo entregó, la habitación del hospital estaba impregnada de ese olor aséptico y dulzón de la enfermedad terminal, el olor de la despedida. La enfermedad le había arrebatado la fuerza. Sus manos, antes tan firmes, temblaban. Pero su mirada conservaba una claridad y una lucidez que desafiaban la decadencia de su cuerpo. Con un esfuerzo visible, se desabrochó la correa y puso el reloj en mi palma. Sus dedos, fríos y delgados, se posaron sobre los míos. «El tiempo se me acabó, mi arquitecta», susurró, su voz un murmullo ronco que apenas logré escuchar. «Pero el tuyo apenas comienza, y el tiempo es lo único que no podemos construir de nuevo. No lo desperdicies. Usa esto para recordar esa lección». Sus ojos, hundidos pero intensos, se clavaron en los míos. «Es tuyo. Cuídalo como yo he cuidado de ti». Fue su última bendición, su última lección de estructuras. Y yo había atesorado ese reloj como la reliquia más sagrada. No lo había encerrado en un cajón, como decía mi madre con su desprecio ignorante. Lo había guardado en su caja original de madera de nogal dentro de una pequeña caja fuerte en la pared de mi estudio, detrás de un cuadro. Sacarlo y sostenerlo en mis manos era mi forma de conversar con él, de sentir su presencia, de pedirle consejo en silencio. Y ellas habían profanado ese santuario.
Lo habían arrancado de su lugar seguro, lo habían tasado como un trozo de metal y lo habían cambiado por un puñado de billetes manchados de codicia. La profanación era absoluta. El dolor era tan agudo, tan físico, que me costaba respirar. Con la resolución ardiendo como un fuego frío en mi pecho, encendí el motor y di la vuelta. Ya no conducía sin rumbo, tenía un destino. Iba a volver a la tienda del señor Ramiro. Algo en su voz, en su insistencia de que viera algo con mis propios ojos, me decía que la historia no había terminado. Me decía que un hombre como mi padre, un constructor de puentes, no se habría ido sin dejarme un mapa para cruzar el abismo. Volví a la relojería con una calma que se sentía extraña y peligrosa, como la quietud del ojo de un huracán. El señor Ramiro, que estaba atendiendo a un cliente, levantó la vista y pareció entenderlo todo con solo mirarme. Le hizo una seña a su ayudante y se reunió conmigo en un rincón. «Sabía que volverías», dijo en voz baja. El tic-tac de los relojes de la tienda parecía contar los segundos de mi nueva realidad. «Usted sabía algo más, ¿verdad?», le pregunté directamente, sin rodeos. Él asintió lentamente. «Tu padre era el hombre más previsor y metódico que he conocido, casi hasta la obsesión. No podía concebir que dejara algo tan valioso, tan personal, sin alguna salvaguarda». Me hizo un gesto para que lo siguiera de nuevo a la trastienda. Esta vez, la sensación no era de dolor, sino de una intensa expectación. «Cuando tu madre me trajo el reloj», comenzó a explicar mientras abría un cajón de su escritorio de roble. «Lo trajo sin su caja original. Me dijo que la había perdido, que no la encontraba. Eso fue lo primero que me alertó. Arturo jamás habría perdido esa caja. La trataba con el mismo respeto que al reloj». Sacó del cajón la caja de madera de nogal con su interior de terciopelo azul marino. Mi corazón dio un vuelco al verla. Era como recuperar un pedazo tangible del alma de mi padre. «Me puse a pensar», continuó Ramiro, «y recordé algo. Tu padre vino a verme hace casi 2 años, poco después de su diagnóstico. Estaba preocupado, no por él, sino por ti. Me dijo que temía que, cuando él no estuviera, la corriente se te llevara. Y me pidió un favor. Me dejó esto». Puso la caja sobre el fieltro verde. Me dijo: «Ramiro, por si acaso, guárdala bien. Es el verdadero estuche del legado. Si algún día Lidia la necesita, ella sabrá qué hacer». En ese momento no entendí del todo a qué se refería con el verdadero estuche. Ahora creo que sí. Con un cuidado casi ceremonial, Ramiro tomó la caja y le dio la vuelta. «Observa de cerca. Aquí». Su dedo índice señaló una finísima línea en la base de la caja, casi invisible, una junta que parecía parte de la veta de la madera. Tomó una pequeña espátula de relojero, una herramienta delicada y precisa. Con un pulso firme, la insertó en la ranura. Hizo palanca con una suavidad increíble, y una sección del fondo de la caja se desprendió sin hacer ruido. Era un doble fondo. Mi respiración se quedó atrapada en mi garganta. El espacio secreto no era grande, pero lo que contenía tenía el poder de cambiarlo todo. Dentro, sobre un trozo de terciopelo que protegía el contenido, no había dinero ni joyas. Había 2 objetos. El primero era una pequeña y anticuada llave de latón, con una cabeza ornamentada, del tipo que abre cerraduras antiguas y olvidadas. El segundo era un trozo de papel de carta, doblado meticulosamente en 4 partes. Con manos que temblaban visiblemente, tomé el papel. Lo desdoblé. Era la inconfundible caligrafía de mi padre, precisa y elegante, cada letra un testimonio de su carácter. La nota era breve, pero cada palabra pesaba 1 tonelada. Decía: «La llave de mi taller secreto». La contraseña
es el nombre de nuestro primer proyecto juntos. Leí la nota 1, 2, 3 veces. Las palabras bailaban ante mis ojos, pero su significado era claro como el cristal. Taller secreto, nuestro primer proyecto. La rabia y el dolor que habían dominado mis últimas horas comenzaron a retroceder, desplazados por una nueva y poderosa emoción. Un misterio abrumador, una misión póstuma. Mi padre no me había abandonado. Incluso desde la tumba me estaba hablando, me estaba guiando. Me había dejado un mapa. Y yo estaba dispuesta a seguirlo hasta el final del mundo, o hasta donde quiera que esa pequeña llave de latón me llevara. Salí de la relojería con la caja de madera bajo el brazo, pero ya no se sentía como un ataúd vacío, sino como un cofre del tesoro. La llave y la nota en el bolsillo de mi chaqueta eran un ancla y una brújula. Nuestro primer proyecto juntos. La frase resonaba en mi mente como un eco. Mi mente, entrenada para pensar en términos de estructuras y cronogramas, se puso a trabajar. ¿Se referiría a la maqueta de la biblioteca que diseñamos para un concurso universitario? ¿Al plan de remodelación del jardín de la casa que nos tomó todo un verano? Podrían ser 1000 cosas. Necesitaba una segunda opinión, una perspectiva externa que hubiera conocido a mi padre no solo como padre, sino como hombre. Solo había una persona que encajaba en esa descripción, mi tío Israel. Conduje hasta su constructora en la zona industrial de Vallejo. Era un mundo de hombres, ruido y polvo, el polo opuesto a la pulcra relojería de Polanco, pero un lugar donde me sentía extrañamente cómoda. Lo encontré en medio del patio de maniobras, cubierto de polvo de cemento de pies a cabeza, gritándole instrucciones al operador de una excavadora. Su rostro, curtido por el sol y el trabajo duro, se iluminó con una sonrisa genuina al verme. «Lidia, sobrina, qué milagro. ¿Viniste a ver cómo se construyen las cosas de verdad?», dijo, su vozarrón resonando por encima del estruendo de los motores. Me dio un abrazo rápido y fuerte, que olía a diésel y a trabajo honesto. Lo aparté a una esquina más tranquila y, sin preámbulos, le conté todo. La venta del reloj, la traición de mi madre y mi hermana, la llamada de Ramiro, la caja, la llave y, finalmente, la misteriosa nota. Escuchó en silencio, su rostro endureciéndose con cada palabra. Cuando terminé, soltó un juramento que habría hecho sonrojar a sus trabajadores y le dio una patada a un neumático viejo. «Esa Caridad, siempre haciéndose la víctima, la pobrecita», gruñó. «Y la otra, la princesita. Tu padre lo sabía. Era demasiado bueno para admitirlo en voz alta, pero no era tonto. Sabía con quién se había casado y a quién había criado. Por eso siempre estaba un paso por delante». Le mostré la nota. Él se la quitó de las manos y la leyó, sus ojos entrecerrándose bajo sus cejas pobladas. Se quedó pensativo un largo rato, rascándose la barba canosa que le picaba. «Nuestro primer proyecto», murmuró. «Piensa, Lidia, piensa como él». Arturo no era un hombre de gestos obvios. Su lenguaje era el de los símbolos, el de las cosas bien hechas desde la base. Tiene que ser algo fundamental, algo que signifique el principio de todo para ti, como constructora. Repasamos mi infancia y mi juventud, descartando posibilidades. La maqueta era para un concurso, no un proyecto nuestro. El jardín era más bien un hobby. Estaba a punto de darme por vencida, frustrada, cuando Israel chasqueó los dedos con un ruido como un petardo. «¡La casa! ¡La maldita casa del árbol!», exclamó, sus ojos brillando con el triunfo del descubrimiento. Me quedé en blanco por un segundo. Y entonces el recuerdo me golpeó con la fuerza de un tren. «La casa del árbol. ¿Cómo había podido olvidarlo?». «Claro»,
susurré. «¡Claro que sí!», dijo mi tío, emocionado. «Tenías 12 años. Se pasaron todo un verano entero en el jardín trasero. Dibujaron planos como si fuera el maldito castillo de Chapultepec. Tu madre se quejaba de que era una pérdida de tiempo y dinero, pero tu padre decía que era la obra más importante de su vida, porque la estaba construyendo con su arquitecta favorita». El recuerdo ahora era nítido, vívido, el olor a pino recién cortado, el orgullo en los ojos de mi padre, el pequeño letrero de madera que habíamos tallado juntos. «Le pusimos un nombre», dije, la memoria aflorando desde las profundidades de mi mente, intacta. «Exacto», confirmó mi tío, sonriendo por primera vez desde que había llegado. «Un nombre que solo ustedes dos usaban, tu primer refugio, tu primer diseño hecho realidad». «El nido», dijimos ambos al unísono. Las lágrimas volvieron a mis ojos, pero esta vez no eran de dolor. Eran de una gratitud abrumadora. Mi padre no me había dejado un acertijo imposible, me había dejado una prueba de amor, un código secreto basado en el recuerdo más puro y fundamental de nuestra complicidad. Mi tío me puso una mano pesada y reconfortante en el hombro. «Tu padre te dejó los planos y las herramientas, Lidia. Ahora te toca a ti decidir qué vas a construir o qué vas a demoler». A veces, para construir algo nuevo, primero hay que derribar lo viejo. Encontré la dirección en una de las viejas agendas de cuero de mi padre. Estaba anotada con su letra precisa bajo la discreta entrada de almacén. La dirección me llevó a la colonia San Rafael, un barrio de contrastes, con mansiones porfirianas en decadencia, junto a modernos edificios de apartamentos y talleres mecánicos. El edificio en cuestión era una construcción de principios del siglo XX, con una fachada elegante pero desgastada por el tiempo. No era el tipo de lugar que asociarías con un ingeniero exitoso como mi padre, y eso lo hacía el escondite perfecto. Subí por la escalera de mármol crujiente hasta el último piso. La puerta al final del pasillo era de madera maciza, con el número 4B entado a mano. Saqué la llave de latón de mi bolsillo. Su peso se sentía sólido, real. La inserté en la cerradura. Encajó a la perfección. Giré la llave y el mecanismo interno respondió con un clic satisfactorio, un sonido que pareció romper un silencio que había durado años. Empujé la puerta y entré en el pasado. El aire estaba quieto, cargado con una mezcla de olores que eran la esencia misma de mi padre, el aroma amaderado de sus lápices de grafito, el olor químico del papel de calco y el rastro persistente de un café negro y amargo. El polvo flotaba en los haces de luz que se filtraban por un ventanal que daba a los tejados de la ciudad. Era como entrar en una cápsula del tiempo, un santuario secreto que él había creado para sí mismo. El espacio era un solo cuarto, amplio y luminoso. No era un almacén, era un estudio, un taller de ideas. Un respirador de arquitecto de madera oscura dominaba la habitación, cubierto por una tela blanca como un cuerpo dormido. A un lado, estantes de metal se doblaban bajo el peso de libros de arquitectura, historia, filosofía e ingeniería. En la pared opuesta, colgado en un marco simple de cedro, estaba nuestro primer plano, el de El Nido, enmarcado como si fuera una obra de arte. Me acerqué al respirador y, con una mezcla de reverencia y aprensión, levanté la tela. Debajo no había un proyecto arquitectónico a gran escala. Lo que vi me robó el aliento. Era una maqueta increíblemente detallada y precisa de la casa de mi infancia. Cada ventana, cada teja, cada árbol y arbusto del jardín estaban recreados a la perfección. Era evidente que había pasado cientos, quizás miles de horas en ello, pieza por pieza.
Era su forma de aferrarse a los recuerdos, de mantener vivo su mundo, un mundo que sentía que se le escapaba. Pero mi atención se desvió hacia una esquina de la habitación, donde, contra la pared, se erigía una imponente caja fuerte de acero, de un color verde olivo, de aspecto anticuado pero formidable. Era la clase de cosa que uno ve en las películas de gángsteres, un guardián de secretos importantes. Me acerqué, mi pulso acelerándose, el sonido de mis latidos llenando el silencio del estudio. El teclado numérico, un añadido más moderno al cuerpo antiguo de la caja, esperaba. Recordé las palabras de mi tío, mi propio recuerdo recuperado, el nido. Tenía 12 años cuando lo construimos. Con los dedos temblorosos por la adrenalina, tecleé la contraseña. Cada pulsación era un eco en la quietud. ELNID12. Presioné la tecla Enter. Un pitido agudo y corto confirmó la entrada. Luego, el sonido metálico y pesado de los cerrojos al retraerse, uno tras otro, como los engranajes de un destino que se ponía en marcha. Giré la manivela, que protestó con un leve gemido, y la puerta de acero se abrió hacia mí, liberando una ráfaga de aire viciado y frío, el aliento de los secretos guardados. Contuve la respiración y miré dentro. El plan maestro de mi padre me estaba esperando. El interior de la caja fuerte estaba tan meticulosamente ordenado como el resto del taller. No había fajos de billetes ni lingotes de oro como mi imaginación febril había llegado a sugerir. Había algo mucho más poderoso, mucho más peligroso: información. En el estante superior, una carpeta de color beige con una etiqueta pulcramente escrita a máquina saltó a mi vista. Bruno Díaz, investigación confidencial. La tomé con una sensación de pavor y la abrí sobre el respirador. Dentro había un informe detallado, de más de 50 páginas, compilado por una agencia de investigadores privados de renombre. Estaba lleno de fotografías, estados de cuenta bancarios, registros de propiedad y transcripciones de llamadas. El prometido de mi hermana, el encantador y exitoso emprendedor Bruno Díaz, era una completa y absoluta farsa. El informe pintaba un cuadro devastador. Bruno no era un genio de los negocios, era un jugador compulsivo. Las fotos lo mostraban entrando y saliendo de casas de apuestas clandestinas en zonas poco recomendables de la ciudad. Los estados de cuenta revelaban un agujero negro de deudas con casinos en línea, tarjetas de crédito sobregiradas y, lo que era peor, con prestamistas particulares de muy dudosa reputación. Sus 2 startups tecnológicas, de las que tanto se jactaba, habían sido fraudes elaborados para obtener préstamos bancarios que nunca había devuelto, dejando un rastro de socios estafados. La boda de ensueño de mi hermana no era un capricho, era una operación de rescate financiero. Ella no era la princesa, era el cebo. ¿Y mi familia? O más bien el dinero que esperaban sacarme a mí, era el salvavidas. Debajo de esa carpeta había una pequeña memoria USB de color negro. Mi curiosidad superó mi aprensión. Saqué mi laptop de la mochila, me conecté a una batería portátil que llevaba conmigo y la inserté. Solo había un archivo de audio, llamado Conversación Cocina. Le di doble clic. La voz de mi madre llenó el silencio del taller, distorsionada por la mala calidad de la grabación, pero inconfundible. Lidia tiene que entender que es su deber como hermana mayor, decía Caridad, su tono meloso y victimista. Le estaba hablando a Triana. La grabación debía de ser de hacía meses. Su padre siempre la consintió demasiado con eso de su carrerita y sus edificios. Nunca aprendió a ser generosa. Ya es hora de que aporte a la familia de verdad, sobre todo ahora que tu futuro está en juego. La voz de Triana respondió, aguda y petulante.
Pero mamá, ¿y si dice que no? Siempre ha sido tan egoísta, tan envidiosa de mí. Deberíamos decirle que papá estaría tan decepcionado de ella si no me ayuda. Eso siempre le afecta. Apagué la grabación, sintiendo una oleada de náuseas. Mi padre las había grabado. Él había escuchado su veneno, sus planes. Había soportado ese conocimiento en silencio para protegerme. Finalmente llegué al fondo de la caja. Allí, en una elegante carpeta de piel negra, estaban los documentos que lo cambiarían todo. No era una póliza de seguro de vida, ni los datos de una cuenta bancaria en Suiza. Eran los títulos de propiedad y los documentos de constitución de una sociedad de inversión llamada Inmobiliaria El Nido S.A.D.C.B. Mi padre, a través de esa sociedad, era el propietario del 60% de las acciones del residencial Alta Vista, un nuevo y flamante complejo de apartamentos de lujo en Interlomas. Y en un anexo, firmado ante notario apenas 3 meses antes de su muerte, transfería la totalidad de sus acciones, el control absoluto de la sociedad y de todos sus activos a un único nombre, Lidia Elena Vargas. Revisé los documentos una y otra vez, incrédula. El edificio donde Triana y Bruno publicaban fotos en Instagram con hashtags como Nuestro Futuro Hogar y #Penthouse Living. El edificio que representaba la cima de sus aspiraciones materiales. No era un sueño que perseguían, era una jaula. Y mi padre acababa de entregarme la única llave. Junto a los títulos de propiedad había una última carta, en un sobre grueso de papel de lino, con mi nombre escrito en el frente. La abrí con un cuidado reverencial. La caligrafía de mi padre, normalmente tan firme, se veía un poco temblorosa en algunos trazos, un doloroso recordatorio de su batalla final contra la enfermedad. Pero la fuerza de sus palabras era inquebrantable. Mi querida Lidia, mi arquitecta, comenzaba. Si estás leyendo esto, significa que mi mayor temor se ha hecho realidad, y el dolor que debes estar sintiendo ahora mismo es inmenso. Y por eso, antes que nada, quiero pedirte perdón. Perdóname por no haberte contado todo esto en vida. Mi esperanza, esa terca costumbre de ingeniero de creer que las estructuras aguantarán, me hizo creer hasta el último día que tu madre y tu hermana entrarían en razón, que el amor familiar, ese cimiento que se supone es el más fuerte, prevalecería sobre la codicia y la envidia. Pero la esperanza es una mala estrategia de construcción. Y yo, por encima de todo, siempre he sido y seré un constructor. Durante años he visto cómo te miran. He visto cómo minimizan tus logros, llamando a tu empresa tu carrerita. He visto cómo magnifican tus supuestos defectos, llamando a tu independencia egoísmo. He escuchado sus susurros en la cocina, sus planes para convencerte de que financie sus caprichos creyendo que yo no estaba prestando atención. Su envidia hacia tu fuerza, hacia el hecho de que construiste tu propio mundo sin pedirles nada, las has cegado. Y sé que, en su desesperación, serán capaces de cualquier cosa, incluso de pisotear mi memoria para conseguir lo que quieren. Por eso preparé esto. No lo veas como una venganza, Lidia. Míralo como lo que es, un escudo. El informe sobre ese muchacho, Bruno, te mostrará la verdadera naturaleza de su amor y la urgencia de su engaño. Las grabaciones te recordarán que su manipulación no es algo nuevo, sino un patrón destructivo. Pero el edificio es tu fortaleza. Invertí en ese proyecto hace años, en silencio, como una apuesta a futuro, un cimiento para nuestra vejez que Caridad nunca entendió. Nunca imaginé que se convertiría en un campo de batalla. Ahora es tuyo. El control es absoluta y totalmente tuyo. Ellos quieren un hogar,
un techo bajo el cual exhibir su felicidad falsa ante el mundo. Lo que no saben es que tú eres los muros, tú eres las vigas, tú eres los cimientos. Tú, y solo tú, eres quien decide si ese hogar es un refugio o una prisión. No te pido que seas cruel, eso no está en tu naturaleza. Te pido que seas justa, justa contigo misma, por primera vez en mucho tiempo, y justa con mi legado. No permitas que lo conviertan en el precio de un vestido de novia o de un viaje a las Maldivas. Eres más fuerte de lo que crees. Siempre lo has sido. Construye tu futuro, mi Lidia, y no dejes que nadie, absolutamente nadie, derribe lo que con tanto esfuerzo has levantado. Con todo mi amor eterno, papá. Apreté la carta contra mi pecho, y los sollozos que había contenido durante días finalmente se liberaron, no en un torrente de tristeza, sino de una abrumadora gratitud. Las lágrimas mojaron el papel mientras mi cuerpo era sacudido por la magnitud de su amor, de su previsión. Mi padre no me había dejado sola e indefensa. Me había dejado un arsenal. Me había dejado un plan de batalla. Y ahora, el poder de ejecutarlo estaba, literalmente, en mis manos. La arquitecta estaba a punto de tomar el control total de la obra. Los días que transcurrieron entre mi descubrimiento en el taller y la fecha de la boda se convirtieron en un extraño y tenso juego de ajedrez. Ellas, sin saberlo, jugaban con unas pocas piezas sobre un tablero que creían conocer. Yo, en cambio, tenía una visión completa del campo de batalla, de cada una de sus debilidades y de cada uno de mis movimientos futuros. Mi teléfono se convirtió en un instrumento de tortura psicológica. Triana y Caridad, al ver que su táctica inicial de la venta del reloj no había provocado la esperada avalancha de dinero de mi parte, intensificaron su ofensiva. Las llamadas eran constantes, un carrusel de manipulación emocional. Un día, Triana me llamaba con una voz melosa y infantil. «Lidita, hermanita, estaba pensando. El fotógrafo nos ofreció un paquete de video con drones increíble, pero se sale un poquito del presupuesto. Sé que a papá le hubiera encantado tener un recuerdo así de espectacular de mi gran día». Cuando le respondía con un «tranquilo, me temo que no será posible», su tono cambiaba a un siseo venenoso. «Eres increíblemente egoísta. Siempre lo has sido». Al día siguiente, el turno era de mi madre. Su táctica era el victimismo. Me llamaba llorando, contándome lo estresada y abrumada que estaba con todos los preparativos, lo frágil que se sentía desde la muerte de mi padre y cómo mi insensibilidad estaba afectando su ya delicado estado de salud. «Solo quiero ver a tu hermana feliz, Lidia. ¿Es tanto pedir? ¿Acaso no tienes corazón?». Yo escuchaba cada una de sus actuaciones con una calma glacial que las desconcertaba. A cada petición, a cada chantaje, mi respuesta era una variación del mismo tema. Ya contribuí lo que consideré apropiado. Les deseo lo mejor. Sus voces se volvían más agudas con cada negativa, más desesperadas. «Pero Lidia, es por la familia», exclamaba mi madre, como si esa palabra fuera un cheque en blanco. «No entiendes, lo necesito», chillaba Triana, revelando sin querer la verdadera naturaleza de su urgencia. Yo simplemente colgaba, no por crueldad, sino por autopreservación. Cada llamada era un recordatorio de por qué el plan de mi padre era tan necesario. Mientras ellas se enredaban en su propia red, yo me movía con la precisión de un arquitecto trazando las líneas maestras de un proyecto. Mi primera llamada fue a Sofía Navarro, la abogada de mi padre. «Sofía, soy Lidia Vargas. He encontrado el taller y todo lo que había dentro».
Hubo un silencio al otro lado de la línea, seguido de un suspiro que sonó a una mezcla de alivio y tristeza. «Lidia, estaba esperando tu llamada. Arturo me dijo que lo harías cuando estuvieras lista». Nos reunimos en su impecable despacho en Las Lomas esa misma tarde. Le entregué la carpeta de piel. Mientras leía los documentos y revisaba el contenido de la USB, su rostro no mostró sorpresa, sino una sombría confirmación. Era evidente que ella estaba al tanto de todo. «Arturo era un genio», dijo finalmente, cerrando la carpeta con un gesto decidido. «Y te quería más que a nada en este mundo». Preparó cada detalle de esta sucesión con una precisión milimétrica. Legalmente, eres inexpugnable. El control del fideicomiso que posee las acciones es tuyo, de manera absoluta e irrevocable. «¿Qué hago ahora, Sofía?», le pregunté, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre mis hombros. Ella se quitó las gafas y me miró directamente a los ojos. «Arturo te dio un escudo, Lidia. Cómo y cuándo lo uses es tu decisión. Pero mi consejo, no como abogada sino como amiga de tu padre, es este. No muestres tus cartas hasta el último momento. Deja que ellas jueguen su partida, que crean que tienen el control. Tú, mientras tanto, prepara el jaque mate. La sorpresa es un elemento táctico fundamental». Seguí su consejo al pie de la letra. Pasé los siguientes días haciendo mis propios movimientos, en el más absoluto secreto. Con la ayuda de Sofía, contacté a la Junta de Administración del Residencial Altavista. Me presenté a través de una videoconferencia como la nueva representante legal del accionista mayoritario. Las caras de sorpresa de los otros miembros de la Junta fueron un poema. Revisé los contratos, los estados financieros, los planos y, lo más importante, confirmé el estado legal del Penthouse 25A, el supuesto nido de amor de Triana y Brono. Estaba, como mi padre había previsto, aún a nombre de la constructora, pendiente de ser cedido a los nuevos ocupantes que, ahora, necesitaban mi aprobación final por escrito. La calma antes de la tormenta era casi ensordecedora, y en ella yo afilaba mis armas. El día de la boda llegó, irrumpiendo en la ciudad con un cielo azul impecable y una atmósfera cargada de una tensión casi eléctrica. La ceremonia religiosa se celebró en la parroquia de la Santa Cruz del Pedregal, un derroche de flores blancas, música de arpa y promesas vacías. Yo no asistí. No podía ser testigo de cómo mi hermana, con un vestido que costaba más que mi primer coche, pronunciaba votos de amor eterno financiados por la traición y el engaño. Mi escenario no era la iglesia, era el campo de batalla que vendría después. La recepción era en uno de los salones más exclusivos del Hotel St. Regis, en pleno Paseo de la Reforma. Cuando llegué, la fiesta ya estaba en su apogeo. La opulencia era casi grotesca. Una orquesta de cuerdas tocaba versiones insípidas de canciones pop. Los camareros se deslizaban con bandejas de champán y canapés, y los invitados, un quién es quién de la superficialidad social de la ciudad, competían en sonrisas falsas y joyas ostentosas. Triana, por supuesto, era el sol alrededor del cual giraban todos los planetas. Flotaba por el salón, su risa estridente resonando, moviéndose de grupo en grupo para recibir una adoración que consideraba suya por derecho. Mi madre, Caridad, la seguía a 2 pasos de distancia, como una dama de honor devota, con una sonrisa de satisfacción que no lograba ocultar la ansiedad en sus ojos. Mi entrada no pasó desapercibida. En un mar de vestidos de colores pastel y brillos, yo había elegido un traje sastre de pantalón y chaqueta de un color azul noche, elegante y severo.
Mi presencia era una nota discordante en su sinfonía de perfección plástica. Inmediatamente fui interceptada por un escuadrón de tías y primas. «Lidia, querida, qué milagro. Pensábamos que no vendrías», exclamó mi tía Gloria, apretujándome en un abrazo que olía a laca y a chisme. «Oye, qué pena lo del relojito de tu papi, ¿verdad?», susurró mi prima Verónica. «Pero bueno, todo sea por la felicidad de la nena, hay que apoyarla». Yo sonreí, una sonrisa tranquila que no llegaba a mis ojos. «Por supuesto». «La familia es lo primero», respondí, mi voz suave pero con un filo que solo yo podía sentir. Mi calma los desarmaba. Esperaban lágrimas, reproches, un drama. Yo les ofrecía una serenidad que los inquietaba profundamente. Localicé a los padres de Bruno. Formaban una pareja de aspecto rígido y conservador, observando el despilfarro con una mezcla de orgullo provinciano y nerviosismo palpable. Me abrí paso hasta su mesa y me presenté con una cortesía impecable. «Buenas noches, mucho gusto. Soy Lidia Vargas, la hermana de la novia». El padre de Bruno, un hombre llamado Ricardo Díaz, me escrutó de arriba abajo. «Ah, sí, la arquitecta. Triana nos ha hablado de usted». Su tono era frío. Era evidente que Triana y mi madre habían hecho su trabajo, pintándome como la hermana rara, la adicta al trabajo, la solterona envidiosa. «Exacto», dije con una sonrisa aún más amplia. «Y como arquitecta siempre me preocupan los cimientos». Es la parte más importante de cualquier construcción, ¿no cree? Espero que el futuro de nuestros hijos esté construido sobre una base sólida y, sobre todo, transparente y honesta. Los ojos de Ricardo parpadearon, sin entender del todo la advertencia, pero una sombra de duda cruzó su rostro. Su esposa se removió incómoda en su silla. La semilla había sido plantada. Me disculpé con una inclinación de cabeza y me dirigí al bar. Pedí un vaso de agua mineral y esperé, observando el teatro desde la distancia. Como en toda buena obra, sabía que mi momento de subir al escenario llegaría, y estaba lista para mi monólogo. Llegó el momento de los discursos. El maestro de ceremonias, un hombre con un bronceado falso y una sonrisa aún más falsa, anunció el brindis. El padre de Bruno subió al pequeño escenario y pronunció un discurso torpe sobre el honor, la familia y la unión de dos grandes apellidos. Mi madre, Caridad, tomó el micrófono después. Lloró, por supuesto. Habló de su pequeña princesa, de cómo había esperado este día toda su vida y de cómo por fin había encontrado a un príncipe que la haría feliz. Cada palabra era una capa más de barniz sobre una estructura podrida. Todo era un cliché empalagoso, una telenovela de bajo presupuesto. Y entonces, el maestro de ceremonias, leyendo una nota que yo misma le había entregado al llegar, anunció: «Y ahora, para cerrar los brindis, unas palabras muy especiales de la hermana mayor de la novia, una mujer que es un pilar de fortaleza, la arquitecta Lidia Vargas». Un murmullo de sorpresa recorrió el salón. Vi a Triana y a mi madre intercambiar una mirada de pánico. Esto no estaba en su guión. No esperaban que la hermana silenciosa y resentida quisiera el centro de atención. Caminé hacia el escenario con un paso lento y deliberado. Cada tacón sobre el suelo de mármol era un golpe de martillo. Sentía cientos de ojos sobre mí, curiosos, expectantes. Tomé el micrófono, su peso frío y metálico en mi mano. La sala quedó en un silencio casi absoluto. «Buenas noches a todos», comencé, mi voz clara y resonante, sin el más mínimo temblor. «En nombre de mi familia,
o de lo que queda de ella, quiero agradecerles por acompañarnos en este día tan memorable. Hice una pausa, dejando que la palabra flotara en el aire. Una boda es, en esencia, la celebración de una unión, la promesa de construir un nuevo hogar. Y como bien saben algunos de ustedes, a mí me fascinan las construcciones, especialmente sus cimientos. Vi a mi madre y a Triala mirándome con una mezcla de furia y confusión. Continué. Por eso, y para celebrar esta nueva construcción, tengo un regalo muy especial para los novios y para mi madre. Un regalo que, estoy segura, honra profundamente el legado de mi padre, Arturo Vargas. Un hombre que creía firmemente que la honestidad es el cimiento principal de cualquier obra duradera. En ese preciso instante, tal como lo había planeado con Sofía, las puertas dobles del salón se abrieron. Un hombre con un impecable uniforme de una prestigiosa firma de mensajería entró. Llevaba 2 cajas planas elegantemente envueltas en papel perlado con un lazo de seda azul oscuro. Todas las cabezas se giraron para verlo. Caminó con paso profesional y decidido hasta el pie del escenario, y me entregó las 2 cajas. La sala estaba tan silenciosa que se podía oír el murmullo del aire acondicionado. El jaque mate estaba servido. Tomé la caja más grande y pesada. El corazón me latía con fuerza, pero mi mano estaba firme. La primera, anuncié, mi voz proyectándose con claridad por todo el salón. Es un presente para los recién casados, Triana y Bruno. Un pequeño aporte para el inicio de su nueva vida juntos. Bajé del escenario y caminé hacia la mesa principal. Los rostros de los invitados que flanqueaban mi paso eran una mezcla de curiosidad y morbo. Al llegar a la mesa, coloqué la caja justo frente a mi hermana. Ella me miró con desconfianza, pero una chispa de codicia brilló en sus ojos. Probablemente pensaba que era una capitulación de último minuto, un cheque generoso para callar mi resentimiento. Y esta otra, dije, volviendo al centro del escenario con la caja más pequeña y ligera, es para ti, mamá. Un recuerdo para que nunca olvides el verdadero valor de las cosas. Caminé hacia donde estaba sentada, junto a los padres de Bruno. Se la entregué. Su mano tembló visiblemente al tomarla, sus ojos fijos en los míos, buscando una explicación que no iba a darle. Regresé al micrófono por última vez. Les pido por favor que los abran ahora. Creo que el contenido es de interés para todos los presentes, especialmente para nuestros queridos consuegros, el señor y la señora Díaz, que han depositado su confianza y, seguramente, mucho más en esta unión. La tensión en la sala era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Triana, siempre impaciente y ávida, fue la primera en rasgar el papel de regalo con sus uñas perfectamente cuidadas. Bruno la imitó, con una sonrisa nerviosa que no lograba ocultar el sudor en su frente. El clímax de mi obra, la demolición controlada que había planeado con tanto esmero, estaba a punto de comenzar. Triana y Bruno abrieron su caja. La sonrisa de mi hermana se congeló, se resquebrajó y finalmente se descompuso en una mueca de absoluta incredulidad y horror. Bruno se puso pálido, un blanco ceroso que contrastaba con su falso bronceado. Dentro de la caja, visible para toda la mesa principal y para los curiosos que se asomaban, no había ningún objeto de lujo. Había 2 documentos. El primero era una notificación oficial, impresa en un grueso papel legal con el membrete de mi firma de abogados. Era un aviso formal de desalojo, con un plazo de 30 días, del penthouse 25A del residencial Altavista.
El documento citaba al ocupante ilegal, señor Bruno Díaz, y a su asociada, señora Triana Vargas. En el apartado de propietario/representante legal, mi nombre y mi firma eran inconfundibles. El segundo documento era una copia elegantemente encuadernada del informe del investigador privado. La primera página, que había colocado estratégicamente en la parte superior, era una fotografía a color de Bruno saliendo de una casa de apuestas clandestina en una zona poco recomendable de la ciudad, con fecha de apenas 2 semanas antes. Vi cómo los ojos de Ricardo, el padre de Bruno, se clavaban en el informe, su rostro pasando del desconcierto a una furia helada y silenciosa. Al mismo tiempo, mi madre abrió su regalo. Dentro de la pequeña caja, sobre un lecho de seda, no había ninguna joya, solo una fotografía. Una vieja foto a color ligeramente desvaída por el tiempo. En ella, un Arturo joven, una Caridad joven y una Lidia de 12 años sonreían orgullosos junto a una casa del árbol recién terminada. La foto de El Nido. En el reverso, yo misma había escrito a mano una simple y devastadora frase. Vendiste su tiempo por dinero. Yo decidí quedarme con sus cimientos. Mi madre se quedó mirando la foto como si fuera una aparición. Su rostro se vació de todo color, de toda expresión. La mano que sostenía la imagen comenzó a temblar violentamente, haciendo que la foto vibrara. Aproveché el silencio atónito, casi sagrado, que se había apoderado del salón. Mi voz, amplificada por el micrófono, sonó tranquila, pero cada palabra fue un golpe de martillo. Madre, dije, mirándola directamente a los ojos, vendiste el reloj de papá, su legado, el símbolo de su tiempo, su trabajo y su amor. Lo vendiste por 400,000 pesos para pagar por esta producción. Espero, de corazón, que haya valido la pena. Luego, giré mi cabeza lentamente hacia la pareja de recién casados, ahora congelados en su propia pesadilla. Triana, Bruno, les deseo sinceramente que encuentren un lugar donde construir su futuro, porque los cimientos de este edificio en particular ya tienen dueña. Ya, Bruno, añadí, mi voz bajando a un tono casi confidencial pero que todos pudieron oír. Te sugiero que hables con tus acreedores y sobre todo con tus suegros. Parece que tienen mucho de qué conversar. Dejé el micrófono sobre el atril con un suave clic que resonó como un disparo en la quietud. El silencio se rompió. Un murmullo bajo se convirtió en un rugido de voces confusas. Vi a Ricardo Díaz, el padre de Bruno, levantarse de la mesa, su rostro congestionado de ira. Se inclinó sobre su hijo y le espetó algo al oído. Vi a Triana empezar a gritarme, su rostro de princesa desfigurado por la rabia y la humillación, llamándome víbora, traidora. Vi a mi madre, inmóvil, con la mirada perdida en la fotografía, como si acabara de ver el fantasma de toda una vida de errores. No me quedé a ver el resto del derrumbe. No necesitaba hacerlo. Me di la vuelta y caminé con paso firme hacia la salida. No sentía euforia, ni siquiera una satisfacción cruel. Sentía una extraña y profunda paz. La paz de haber cerrado un ciclo. La paz de haber puesto cada pieza en su lugar. La paz de haber defendido la memoria de mi padre. El imperio de cristal de mi hermana se estaba haciendo añicos, y el sonido, a la distancia, mientras las puertas del salón se cerraban tras de mí, era casi musical. Los días que siguieron a la boda que no fue, se convirtieron en una crónica del desastre ajeno. Yo me mantuve a distancia, observando las réplicas del terremoto que había provocado. Mi teléfono, como era de esperar, se vio inundado por una avalancha de llamadas y mensajes.
Primero, la furia desenfrenada de Triana y Caridad, una sinfonía de insultos, amenazas y acusaciones. «¡Arruinaste mi vida! ¡Eres una bruja envidiosa!», gritaba una en un mensaje de voz. «¿Cómo pudiste hacerme esto a mí, a tu propia madre, después de todo lo que he sacrificado por ustedes?», sollozaba la otra en otro. Escuché los primeros como un toxicólogo que analiza una muestra de veneno, y luego, con un sentimiento de liberación, bloqueé sus números. Después vino la oleada de la familia extendida. Las tías y primas que en la boda me habían mirado con lástima condescendiente, ahora me llamaban con una nueva y empalagosa familiaridad. «Lidia, querida, siempre supe que eras la más inteligente de la familia», decía mi tía Gloria. «Esa Triana siempre fue una consentida y tu madre nunca quiso verlo. Hiciste bien en ponerles un alto». Yo escuchaba sus hipócritas validaciones con una cortesía distante, agradeciendo su apoyo tardío sin creer una sola palabra. El único que me importaba, mi tío Israel, me llamó esa misma noche. No hubo palabras de más. «Estoy orgulloso de ti, sobrina. Tu padre también lo estaría». Y eso fue todo lo que necesité escuchar. La boda, por supuesto, fue oficialmente anulada. La familia Díaz, un clan provinciano obsesionado con las apariencias, no podía tolerar el escándalo de un yerno fraudulento y endeudado. Rompieron el compromiso y amenazaron con emprender acciones legales contra Bruno. Él, según me contó después mi tío, desapareció de la ciudad de la noche a la mañana, dejando a Triana con un vestido de novia carísimo y un futuro en ruinas. Mi hermana, despojada de su príncipe, su castillo y su estatus social, se refugió en casa de mi madre. Juntas se sumieron en un pozo de autocompasión y recriminaciones, culpando a todos menos a sí mismas por su desgracia. Yo, por mi parte, me enfoqué en construir. Tomé el control ejecutivo de Inmobiliaria El Nido. Lo primero que hice fue una visita al señor Ramiro. Sobre su mostrador de caoba, donde días antes había visto el recibo de la traición, puse un cheque de caja por una cantidad considerablemente mayor a la que mi madre había recibido. «Quiero comprarlo de vuelta», le dije. Ramiro, que ya estaba al tanto de todo por las noticias que vuelan en esta ciudad, me miró con una sonrisa triste. «Nunca lo puse a la venta, Lidia. Estaba esperando. Sabía que volverías por él». Lo sacó de su caja fuerte y me lo entregó. Al ponérmelo en la muñeca, el frío metal contra mi piel se sintió como un círculo que se cerraba, como una pieza de mi historia que volvía a su lugar. No era un trofeo de guerra, era un recordatorio de por quién y por qué había luchado. El siguiente paso fue el edificio. Convoqué a una junta extraordinaria, presenté mis credenciales y un plan de reestructuración. Despedí a la administración anterior, cómplice de ciertos lujos injustificados, y contraté a un equipo profesional y ético. Inicié un programa de mejoras en las áreas comunes y establecí una política de alquileres justos y transparentes. Quería que el residencial Altavista fuera un reflejo de los valores de mi padre, sólido, honesto y beneficioso para la comunidad que lo habitaba. Las ganancias eran considerables, pero no quería que ese dinero se convirtiera en un lujo vacío para mí. Tenía un propósito mucho más grande, mucho más duradero en mente. Contacté a la Facultad de Arquitectura de la UNAM, mi alma mater, la institución que me había dado las herramientas para construir mi vida. Después de varias reuniones con el rector y el patronato, se firmaron los papeles. Con una parte significativa de los fondos generados por la inmobiliaria, establecí la Fundación Arturo Vargas para Jóvenes Arquitectos. Su misión, otorgar becas completas de matrícula y manutención a estudiantes de bajos recursos con un talento excepcional.
El verdadero legado de mi padre no sería un edificio de apartamentos de lujo, sino las carreras de cientos de futuros constructores que, como yo, solo necesitaban una oportunidad, un cimiento sólido sobre el cual edificar sus sueños. Los meses pasaron, transformando el ruido del escándalo en un silencio incómodo y, finalmente, en una paz ganada a pulso. Mi vida encontró un nuevo ritmo, uno más tranquilo y lleno de propósito. Las obras, mi equipo, los nuevos proyectos y, sobre todo, el trabajo en la fundación llenaban mis días. Me había reencontrado con viejos amigos, había hecho nuevos. Mi mundo, que se había encogido hasta caber en la soledad de mi estudio, comenzaba a expandirse de nuevo. Un día, 6 meses después de la boda que no fue, la recepcionista de mi oficina me anunció por el intercomunicador con una voz extrañamente vacilante. «Señorita Vargas, su madre está aquí, sin cita». Un escalofrío me recorrió. Dudé por un momento, tentada a decir que estaba en una reunión. Pero la arquitecta en mí, la que cree en enfrentar las fallas estructurales en lugar de ignorarlas, se impuso. «Hazla pasar», dije. Entró en mi oficina, un espacio minimalista de cristal, acero y concreto pulido que era mi santuario personal. Se veía diferente, más vieja, más delgada. El brillo desafiante de sus ojos había sido reemplazado por una opacidad cansada. La piel bajo ellos estaba hinchada y oscura. Se sentó en la silla frente a mi escritorio, sus manos retorciendo nerviosamente un pañuelo arrugado. «Lidia», comenzó, su voz apenas un susurro, «necesitaba hablar contigo». Yo esperé en silencio. Triana se fue, se mudó a Cancún con unas amigas. Dice que esta ciudad la ahoga, que aquí ya no tiene nada ni a nadie. Hizo una pausa, tragando saliva. No me ha llamado en 3 semanas. Asentí lentamente, sin decir nada. «Estoy sola, Lidia», continuó. Y por primera vez en mi vida vi lágrimas reales, no de manipulación, sino de una desolación genuina brotar de sus ojos. «Me equivoqué en todo, lo arruiné todo, fui una mala madre contigo. Ciega, sorda, estaba tan obsesionada con darle a Triana la vida que yo nunca tuve, que destruía la única familia que me quedaba. Y ahora lo he perdido todo». Se derrumbó en un llanto amargo y tardío, el llanto de alguien que finalmente se enfrenta al reflejo en un espejo roto. Parte de mí, la niña de 12 años que construyó una casa en el árbol, la joven de 18 que anhelaba una palabra de aliento, quiso levantarse y abrazarla, decirle que todo estaría bien. Pero la mujer de 42 años, la arquitecta que había aprendido a reconocer cimientos podridos, se mantuvo en su sitio. Dejé que llorara. Cuando sus sollozos se calmaron, me levanté, le serví un vaso de agua y se lo puse en la mano. No la perdoné, no en ese momento. Las palabras de perdón se sentían baratas, insuficientes para reparar décadas de negligencia. Pero tampoco la humillé ni la rechacé. Simplemente la miré con una honestidad tranquila. «Rompiste algo que tardará mucho, mucho tiempo en sanar», le dije en voz baja. «Si es que sana alguna vez». La acompañé hasta la puerta de mi oficina. No le ofrecí falsas esperanzas, pero tampoco le cerré la puerta por completo. La reconstrucción, si es que alguna vez era posible, llevaría tiempo. Y requeriría mucho más que lágrimas. Requeriría acciones. Requeriría la demolición de viejos patrones y la lenta y dolorosa construcción de algo nuevo. Y esa, por ahora, era una obra que ella tendría que empezar sola. Ha pasado 1 año desde la boda que no fue. 1 año que se siente como una vida entera.
Mi vida ha cambiado de formas que nunca podría haber imaginado. La firma de arquitectos ha ganado 2 concursos importantes y nuestro trabajo está siendo reconocido. El residencial Altavista es ahora un modelo de buena administración y un negocio próspero. Y la Fundación, mi verdadero orgullo, está a punto de otorgar su segunda ronda de becas anuales. A veces, en la quietud de mi estudio por la noche, saco la caja de nogal, ahora vacía de secretos, y simplemente la sostengo, sintiendo la suavidad de la madera pulida, un ancla en el mar de mi nueva vida. Mi relación con mi madre es una obra en construcción. Es un proceso lento, frágil y a menudo frustrante. Hablamos por teléfono una vez a la semana, conversaciones cortas y superficiales sobre el clima, la salud, las noticias. Ella nunca ha vuelto a pedirme dinero ni favores. Yo nunca he vuelto a ofrecerle mi confianza ciega. Ha comenzado a ir a terapia, un paso que nunca creí que daría. Quizás con el tiempo, con muchos años y mucho trabajo, podamos construir un pequeño y modesto puente sobre el abismo que nos separa. O quizás simplemente aprendamos a vivir con la respetuosa distancia que imponen las ruinas. Triana me envía mensajes de odio esporádicamente desde su nueva vida de fiestas y apariencias en Cancún, culpándome de todos sus problemas. Los leo. A veces con una punzada de tristeza por la hermana que nunca tuve, y luego los borro. Ya no me afectan. Son solo el eco de una tormenta que ya pasó, el ruido de un edificio que se derrumbó por su propio peso. Esta tarde se celebra la primera ceremonia de entrega de becas de la Fundación Arturo Vargas. Estoy aquí, en el majestuoso auditorio de mi antigua universidad, el mismo lugar donde una vez soñé con ser arquitecta. El lugar está lleno de los mejores arquitectos del país, de académicos, de funcionarios y, lo más importante, de las familias orgullosas de los becarios. En mi muñeca siento el peso familiar y reconfortante del Patek Philippe de mi padre. Ya no es un recordatorio del dolor ni un trofeo de una batalla ganada. Se ha transformado. Ahora es un símbolo de la fuerza, de la resiliencia, de cómo el legado de una persona, si se cuida con amor y propósito, puede trascender la muerte y florecer de maneras inesperadas. Me llaman al estrado para dar el discurso de bienvenida. Mientras camino, veo los rostros jóvenes y llenos de una esperanza casi dolorosa de los estudiantes que recibirán las becas. Veo en sus ojos el mismo fuego que mi padre vio en los míos hace tantos años. Y entiendo con una claridad absoluta que este es el verdadero legado. No es el acero ni el concreto, es esto, es la oportunidad. Mi padre me dio un escudo, y yo lo usé para protegerme y para defender su memoria. Construí un futuro sobre los cimientos sólidos que él me dejó. Pero ahora, mientras el aplauso llena el auditorio y veo a una joven brillante de Oaxaca aceptar su beca con lágrimas de alegría, una pregunta resuena en mi mente, una pregunta para mí misma y quizás para ustedes que han escuchado mi historia con tanta paciencia. ¿Hice lo que creí que era correcto y necesario? Pero ahora que el polvo se ha asentado y la reconstrucción ha comenzado, me pregunto, ¿hay alguna forma de reconstruir un puente sobre ruinas familiares tan profundas? ¿O hay cimientos que, una vez rotos, simplemente no se pueden reparar? ¿Ustedes qué harían en mi lugar? Gracias por escuchar mi historia.